Estimados participantes, bienvenidos a nuestra sexta sesión del curso Soluciones a la crisis hídrica y la gestión sostenible del agua en el Perú, organizado conjuntamente por el CEP y la ANA. El día de hoy tendremos el tema aguas subterráneas y gobernanza de acuíferos transfronterizos. Enfoques legislativos a cargo del ingeniero Óscar Ábalos Sanguinetti, ingeniero agrícola egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Cuenta con estudios en desarrollo de aguas subterráneas, diseño de pozos y economía, en instituciones como el Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras, curso organizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón, JICA, y la Escuela Superior de Administración de Empresas, ESAN, con experiencia en evaluación de recursos hídricos, manejo de los recursos naturales en cuencas hidrográficas, gestión integrada de recursos hídricos y gestión ambiental aplicada a proyectos de financiamiento hídrico. Se ha desempeñado en la ejecución y dirección de proyectos de preinversión e inversión públicos y privada. Bienvenido, ingeniero. Adelante, por favor. El tema que vamos a tratar es aguas subterráneas en el Perú, principalmente en lo que viene a ser una reserva hídrica para los sistemas de gestión integrada. Las aguas subterráneas constituyen una importante fuente de suministro, a veces la única, en muchos casos, para el abastecimiento de uso poblacional y otros fines productivos, cuyo aprovechamiento presenta numerosos problemas de carácter científico, tecnológico, social y económico, que ocupa numerosos profesionales en la institución. Por más completo que sea un sistema de abastecimiento de agua superficial, no se puede asegurar su servicio, pues es impredecible la aparición de fenómenos climáticos o perturbaciones, ya sea por la carencia de agua o por la abundancia de ella. El agua subterránea, que por su mismo carácter de fuente alterna y complementaria debe ser protegida y conservada como un recurso vital. Las consideraciones anteriores nos llevan a pensar seriamente que debemos tener en cuenta un amplio conocimiento evaluativo de nuestras reservas acuíferas subterráneas y tomar las previsiones necesarias considerando la existencia de nuestro potencial acuífero. Ciclo hidrológico. La fase de agua subterránea en el ciclo hidrológico se inicia cuando una parte del agua superficial penetra a través de los poros o fisuras de las rocas del subsuelo, bien sea a través de fisuras o un material cástico o por el medio poroso. La intensificación de algunas actividades del ser humano ha provocado alteraciones en el ciclo del agua. Principalmente las emisiones de carbono que producen un efecto de invernadero son las que por el calentamiento global están originando fuertes cambios tanto en la intensidad como en la frecuencia de los fenómenos extremos de precipitación. Entre las alteraciones tenemos fenómenos naturales y actividades humanas. Entre los fenómenos naturales tenemos lo que son las sequías, las inundaciones y, como les dije antes, las actividades humanas por el efecto del cambio climático que produce el calentamiento global. En cuanto a lo que son las actualizaciones de la programación tentativa de las contribuciones nacionalmente determinadas, se han identificado 31 medidas de adaptación que incrementan la disponibilidad hídrica y reducen los impactos de los eventos extremos. Es importante recalcar el incremento de la disponibilidad hídrica en una unidad hidrográfica es lo que permite poder atender la mayor demanda en los distintos usos, sea poblacionales o productivos. La disponibilidad hídrica superficial en el Perú tiene una distribución un poco heterogénea y no muy equitativa, digamos, no muy equilibrada. En la costa árida se dispone tan solo el 2.02% del agua que concentra la región de la costa, la mayor población, casi el 66%, y en donde se produce la mayor parte del PBI. Tenemos que la cuenca del Pacífico tiene escasamente 2.2% de disponibilidad, mientras que el Amazonas tiene 97%, bueno, y el Titicaca que tiene 0.56% de los recursos hídricos superficiales. La Autoridad Nacional del Agua
principalmente tiene por objetivo articular el accionar del Estado con la sociedad civil. Los actores que conforman el sistema para la gestión integrada de recursos hídricos a fin de aprovechar sosteniblemente, conservar la cantidad y preservar la cantidad del recurso hídrico. La Autoridad Nacional coordina con los demás ministerios o, digamos, dependencias públicas, con las entidades privadas, como son los organismos técnicos ambientales, organizaciones de usuarios, los asentamientos, las asociaciones de agricultores, comunidades campesinas, comunidades nativas. Otros son también niveles de coordinación con los proyectos hidráulicos especiales, o en este caso los proyectos regionales de desarrollo y los proyectos hidroenergéticos, sean regionales, nacionales, gobiernos locales y gobiernos regionales. El Plan Nacional de Recursos Hídricos determinó en el diagnóstico en cuanto a la cantidad y calidad, determinó e identificó, entre otros, como un problema, un conocimiento insuficiente de la oferta y calidad del agua subterránea. Las causas, atribuye las causas al conocimiento insuficiente del comportamiento hidrogeológico de la mayoría de acuíferos y otras formaciones geológicas permeables. Tiene que indicar, justificar la ubicación del reservorio. Perdón, hay un micrófono abierto. El efecto que produce es la dificultad para conocer los volúmenes de agua que se pueden autorizar para su extracción, produciendo un exceso de autorizaciones, la sobreexplotación de acuíferos y la extracción cada vez más costosa debido a la sobreexplotación y la disminución de los niveles de agua subterránea. El Plan Nacional de Recursos Hídricos plantea como solución un programa para lograr un aumento en el conocimiento del agua subterránea. El Plan Nacional de Recursos Hídricos es un instrumento de gestión de la Autoridad Nacional del Agua, igual como la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Las aguas subterráneas en el Perú, en cuanto a la información que se cuenta, es en 56 acuíferos, la mayoría de ellos de la costa, como hemos visto, por la necesidad de poder tener una fuente alterna y complementaria al agua superficial por la escasa, la escasa disponibilidad de agua superficial que tiene la costa. 56 acuíferos estudiados a nivel nacional, involucrando 66.220 fuentes de agua subterránea inventariadas, de los cuales 35.439 son pozos utilizados, que extraen 1.974.000 hectómetros cúbicos año, o sea, millones de metros cúbicos año. Para poder realizar estos inventarios de fuentes de agua subterránea y tener mayor información de la cantidad de agua que se esté extrayendo del acuífero, en el año 2020 se elaboró una guía para realizar los inventarios de fuentes de agua subterránea. Acá vamos a hablar respecto a cuanto al índice de uso. El índice de uso del acuífero es el cociente que hay entre el volumen explotado y la reserva racionalmente explotable. Tenemos lo siguiente. El volumen explotado lo da por lo general un inventario de recursos hídricos subterráneos. Y la reserva racionalmente explotable la da un estudio hidrogeológico, que más adelante vamos a ver en lo que consiste un estudio hidrogeológico integral. Entonces, la reserva racionalmente explotable va a ser el cociente entre el volumen explotado y la reserva explotable. Hay 56 acuíferos estudiados, la mayoría de ellos 56, 52 en la costa, 4 en la sierra, o sea, en Puno principalmente, y 2 en la selva. Vemos que de acuerdo al índice de uso y ese cociente que hemos hablado, que existen una serie de acuíferos que están sobreexplotados, otros que están en equilibrio y otros que están subexplotados. Cuando la relación es mayor de 1 o sustantivamente mayor a 1, es que el acuífero está sobreexplotado. Cuando un acuífero está sobreexplotado, la autoridad toma como medida declarar en veda,
que consiste básicamente en la prohibición de otorgar nuevos derechos de uso de agua y la prohibición de perforación o de cualquier estructura de captación de agua subterránea. Esto es para contrarrestar un desarrollo inestable, explotación excesiva e incontrolada con un deterioro irreversible del acuífero. En el Perú tenemos aquí acuíferos en veda como Motupe, Chillón, Chilca, Ica, Villacurí, Lanchas, Caplina, en las cuales se tienen ahí las resoluciones administrativas que los declaran en veda. Entonces, ¿cuál es el desafío de la gestión de los recursos hídricos? En principio, el aprovechamiento conjunto, complementario, multisectorial del agua superficial y subterránea para la satisfacción de la creciente demanda, tanto poblacional como productiva, en función de la ventaja comparativa de la fuente de agua en cuanto a su ubicación y a sus características técnicas, basado en la utilización complementaria y alterna y en razón a la disponibilidad, manejo económico, social y sostenible de la fuente, de las mismas. Se viene haciendo esfuerzos para abordar los problemas de manejo en la gestión del recurso hídrico e implementar el uso conjunto del agua superficial y subterránea, su aprovechamiento eficiente y sostenible. Para tal efecto, se ha programado el desarrollo de guías, lineamientos técnicos normativos, así como el desarrollo de estudios hidrogeológicos integrales, planes de gestión integrales a nivel de la unidad hidrográfica, zona de recarga y zona de interconexión. Los mismos que serán desarrollados con el fortalecimiento y acompañamiento de las organizaciones de usuarios y sociedad civil, como más adelante vamos a ver. En un escenario de cambio climático es necesario contar con la mayor capacidad de regulación en una unidad hidrográfica. Es decir, los reservorios de agua superficial y la explotación intensiva del agua subterránea que permite el empleo del acuífero como un reservorio subterráneo. En estiaje, para su recarga inducida en época de avenida, es el método más eficaz para garantizar el suministro de agua, porque se estaría incrementando la disponibilidad de agua al emplear el uso conjunto de esa manera. Y tener el reservorio subterráneo, o sea, el acuífero, como un reservorio más, sumado a los reservorios superficiales que puedan existir. Es importante resaltar que existen en la costa acuíferos subexplotados y sobreexplotados, como hemos visto en relación al índice de uso, considerando que en ambos casos el aprovechamiento conjunto es una efectiva solución a la satisfacción de la creciente demanda. Los estudios hidrogeológicos se cuentan con una información sistematizada en cantidad, calidad, oportunidad y eventos extremos de cambio climático que presentan distintos escenarios de cambio climático por cada unidad hidrográfica. Dicha información forma parte de lo que va a ser la gestión integrada y los actores de la gestión integrada contribuyendo en la toma de decisiones a favor de la seguridad hídrica. ¿Cuáles son los componentes de un estudio hidrogeológico integral? En un estudio hidrogeológico integral hemos hablado de lo que es el inventario de fuentes de agua, que es una parte importante para poder tener cuánto es la extracción que se está realizando, bien sea formal e informal, de un acuífero. La hidrología es importante también como rama porque viene a ser la principal fuente de recarga en aquellos acuíferos de origen aluvial, principalmente los acuíferos costeros. La geología, la geomorfología nos van a dar la descripción de lo que va a ser el vaso o digamos el recipiente del acuífero en sus características, por tanto las formaciones geológicas y la geomorfología de las distintos paisajes que existen en la cuenca. La prospección geofísica nos permite determinar por el método, digamos, eléctrico, a través de los sondajes eléctricos verticales o los transitorios electromagnéticos, cuál es la profundidad de basamento y cuál es el espesor de las distintas formaciones y el espesor de acuífero aprovechables. De ahí se pasa a lo que viene a ser la parte
la parte de lo que es la hidrogeoquímica y la isotopía del agua. Importante el aspecto de calidad del agua en cuanto a lo que son los contenidos totales de sales, en cuanto a lo que es, en algunos casos, la calidad del agua físico-química y bacteriológica o microbiológica. La identificación de fuentes contaminantes del agua subterránea. En el inventario es necesario localizar cuáles son las fuentes principales de contaminación. Un análisis de la recarga para ver en qué forma se va a reponer o se repone naturalmente el acuífero. En este caso, el criterio de caudal seguro es extraer de un acuífero la cantidad que recarga anualmente. En algunos casos es necesario explotar algo más de lo que es la recarga, por lo que hay que considerar la recarga que se presenta a lo largo en un periodo plurianual, no solamente anual. El balance hídrico superficial y subterráneo, que viene a ser la oferta entre la demanda para ver si es que existe déficit o superávit. La reserva del acuífero. En la reserva tenemos lo que son las reservas totales, las reservas racionalmente explotables del acuífero. En lo que tenemos el modelo conceptual hidrogeológico, que permite ver conceptualmente cuál es el funcionamiento y cómo es que se da la recarga y las distintas entradas y salidas al modelo. El análisis de vulnerabilidad del acuífero. El análisis de peligros y riesgos del acuífero, importante sobre todo en lo que son acuíferos costeros. Una sobreexplotación puede originar lo que viene a ser la intrusión marina. El análisis de límites, o digamos, los límites o las constantes de contorno en el modelo, que pasa a lo que es una propuesta de actualización de las redes de monitoreo después de este análisis de límites, la ingeniería de pozos y luego lo que viene a ser el modelo matemático de simulación del flujo subterráneo y transporte de solutos para lograr un informe final. Este estudio integral permite evaluar perfectamente lo que estamos hablando, cuál es la reserva racionalmente explotable y cuánto es lo que se está extrayendo del acuífero. En lo que es el plan de gestión integrado de recursos hídricos, se tiene que la visión que se da como que es la gestión de recursos hídricos participativa a nivel de cuenca hidrográfica, etcétera, etcétera, en donde se desempeña el estudio hidrogeológico que permite diagnosticar la disponibilidad de agua subterránea y de agua superficial en una cuenca, que permite, a través de lo que viene a ser el modelo matemático, el modelo numérico del funcionamiento hidráulico del acuífero, los distintos escenarios, tanto de explotación como de recarga. Esto es importante para que el modelo numérico bien calibrado permite predecir cualquier hipótesis de explotación que se presente a futuro en distintos escenarios que se tienen que plantear. La implementación de las medidas de control, el monitoreo del recurso hídrico y del plan de gestión integral de recursos hídricos, y para pasar a la visión y hacer los ajustes necesarios luego de haber cumplido el ciclo completo. En el acuífero de Ica, en el año 2010, se determina zonas donde existía un descenso sostenido del agua subterránea a niveles inclusive mayores de 1 metro por año. Tenemos la zona de Pueblo Nuevo, con un promedio de 1.46 metros por año. En ese año, estamos hablando del año 2010. En Tate, Pachacútec y Parcona, todos ellos arriba de 1 metro de descenso, 1 metro de descenso por año. Igualmente, y también inclusive de una forma más seria, lo que sucede en lo que eran los descensos de agua en lo que es Villacurí, los descensos se presentaban con un máximo de 1.76, un promedio de casi 0.9 metros por año. En alguna zona de Villacurí, la parte central, la parte justamente de recarga en ríos.
En el año 2012 se plantea un plan de gestión de recursos hídricos subterráneos en los acuíferos de Ica, Villacurí y Lanchas. Ahí en el programa 5 de ese plan se hablaba de lo que era recarga con recursos hídricos de la misma cuenca y recarga con recursos hídricos exportados o traídos de otra cuenca. En este caso, el programa 5 fue encaminado por la Autoridad Nacional del Agua, la Junta de Usuarios de Agua Subterránea del Valle de Ica, continuó con el programa haciendo recargas por infiltración a través de pozas abandonadas, pozas abandonadas porque se había utilizado, digamos, el material fino para ladrillos y se exponía el cascajo. Y también a través de lo que viene a ser la construcción de reservorios para realizar la extracción de pozos. Entonces tenemos como uso conjunto y alterno del agua superficial y subterránea las siguientes fuentes. Primero, la recarga por infiltración en pozas abandonadas. La construcción de reservorios superficiales por parte de los usuarios que son las empresas agroexportadoras. Y el tratamiento de las aguas residuales domésticas para su utilización, que sumada a la de los reservorios permite recargar la zona o del acuífero. En eso se tiene que en un minado no planeado, como es este caso, tiene que pasar una etapa en la cual existe una evaluación del recurso del agua subterránea a través de los estudios hidrogeológicos integrales y las opciones de gestión que se darían al final, que puede estar incluida en un vaciado ordenado, que es lo que nadie quisiera, y más bien un nivel de estabilización general, o en su defecto, y más favorable, una recuperación gradual. En tanto, la JUASBI, que es la Junta de Usuarios del Valle de Ica, como les decía, ha venido haciendo la recarga de infiltración en esas pozas, en lo cual ha permitido que en la última década los volúmenes captados para la infiltración por medio de pozas de recarga se han mantenido como una acción permanente. Se evidencia en la tendencia de los pozos de la red de control piezométrico en algunas zonas, como es el piezómetro 31 del distrito Pueblo Nuevo. Habíamos visto que en el año 2010, el distrito de Pueblo Nuevo tenía un descenso de 1.4 metros por año. En este caso, o 1.7, perdón, metros por año, hasta el año 2012, en que se inicia la recarga y se evidencia una disminución en la tendencia a 0.58 al año 2017. Correspondiendo a la zona norte del acuífero, en donde actualmente se registran aún descensos por un ratio que supera el metro por año. En la zona sur del acuífero, donde el ratio es de estabilización o recuperación de los niveles. Esto se puede observar la siguiente gráfica. Bueno, vemos a la mano derecha cuáles son los volúmenes, en la parte superior, cuáles son los volúmenes de infiltración del agua superficial a través de las pozas y cómo la línea de tendencia de 1.7 pasa a 0.58 en el piezómetro 31 de Pueblo Nuevo. Acá tenemos los planos de isoprofundidad que indican que tanto en la zona sur como en la parte central del valle está dando resultado, no tanto así en la parte norte, en donde se está tratando de hacer a través de galerías filtrantes un tipo de recarga directa en los pozos de reposición que se han autorizado. Y tenemos la isovariación que vemos en el sentido de que la parte centro y sur ya están con variaciones que van de 0.9 a 0, a 0.1. Tenemos la parte norte que todavía tiene variaciones de 0.79, 0.89,
que es donde hay que hacer este tipo de recarga ya con galería filtrante para poder superar. En las dos quebradas que viene a ser Kansas y estas dos quebradas que están en la parte media, se hizo asuntos también de recarga superficial, por lo que esta zona, que es donde recibe el flujo en la parte media del acuífero de Ica, ha tenido mejor respuesta a los piezómetros en cuanto a la línea de tendencia, a estabilizarse o en algunos casos a recuperarse. Finalmente, ¿de qué sirve el monitoreo de las aguas subterráneas? La piezometría básicamente es la medición de los niveles estáticos. Permite tenerlos o disponer de los planos de hidroisoísas e isoprofundidad con fines de evaluación del comportamiento de la napa freática en cuanto a lo que es las direcciones de flujo y las gradientes, de la gradiente o la carga hidráulica, cómo se va desenvolviendo a lo largo del acuífero. Y la hidrogeoquímica, en donde la recolección de las muestras de agua y su posterior análisis en el laboratorio o también con las campañas de monitoreo que se hacen con las sondas multiparamétricas, en donde se tiene la conductividad eléctrica, el pH, los sólidos, el contenido de oxígeno, con lo cual se evalúa la calidad del agua subterránea que se presenta en el acuífero. Estas dos actividades de monitoreo, tanto la piezometría como la hidroquímica, tiene fuerte relevancia, sobre todo para poder configurar y poder calibrar el modelo numérico de simulación del funcionamiento hidráulico del acuífero. Por el momento es todo. Gracias. Ya no cualquier pregunta o cualquier aclaración que se tenga respecto a lo que he manifestado. Muchas gracias, ingeniero. No tenemos alguna pregunta. No sé si algún participante quiere escribir alguna pregunta. Lo pueden hacer por el chat. Aprovechemos que el ingeniero nos ha dado una charla. Continuando con la clase del día de hoy, tenemos al ingeniero Fernando Chávez. Ingeniero, ¿nos escucha? Sí, el ingeniero Fernando Chávez, estuvimos atentos, digamos, al asunto. El tema es que para hablar sobre acuíferos transfronterizos, lo coordina otra área de la ANA y debe ser coordinado claramente con la Cancillería. Todo lo que es manejo de recursos hídricos en zonas transfronterizas, bien sea de acuífero, bien sea de agua superficial. Por lo tanto, la única exposición que está pendiente la ANA es la que acabo de manifestar. Por eso sí, un poquito más extensa. Ok, perfecto. Gracias, ingeniero. Ok. Estimados alumnos, no sé si tenemos algún comentario, ya que hemos finalizado la sesión del día de hoy. Aprovechemos de hacer preguntas, que tenemos al ingeniero Ábalos en línea. Ingeniero Oscar, le queremos agradecer por toda la presentación. Esta presentación está colgada también en el aula virtual, donde pueden ustedes ingresar con su usuario y contraseña, que ha sido entregado al momento de inscribirse, y ahí pueden tener todas las exposiciones que han sido de todas las sesiones hasta el día de hoy. Muchas gracias más bien a ustedes por la invitación. No, ingeniero, usted por el tiempo, por la exposición que hemos tenido de las aguas superficiales. Es muy importante saber todo esto. Y también más información se puede encontrar en la página de la ANA, ¿verdad? Sí, en el observatorio de la página web de la ANA. En el Observatorio del Agua. Sí, justo el día lunes vamos a tener una clase del Observatorio del Agua y también de Andrea. Muchas de las informaciones. En el caso quería aclarar lo siguiente, en el caso de ICA y de Caplina, el programa de modernización de la gestión de los recursos hídricos hizo construcción de piezómetros y los equipó con equipos telemáticos para tener los registros continuos y en tiempo real. Esas son, digamos, lo que hemos visto, la piezometría y la hidrogeoquímica, ese monitoreo en tiempo real y en forma continua. Importante para lo que es Ica, en lo que es la interconexión hidráulica entre lo que es el acuífero de Ica con Villacurí, y en el caso de Caplina también, para poder tener cuáles son el problema que se presenta con la intrusión marina, si es que el problema se agrava. Eso quería nada más agregar, que es importante, digamos, cómo se han implementado esas actividades. Ingeniero, perfecto, muchas gracias.
Estoy buscando acá, hicieron una pregunta, la estoy buscando en el chat, pero no la puedo encontrar. Déjeme un momentito, por favor, que estoy buscando la pregunta que hicieron. Adela, hay una pregunta del señor Carlos Marcelo. Dice, me agradaría saber si este mismo monitoreo se realiza en la cuenca del Pisco y si la información estaría disponible. ¿Me escuchan, no? Sí, se le escucha, ingeniero. Ya. En la parte de lo que es la Pampa de Lanchas, es la zona que no está, digamos, atendida por los canales del río Pisco. Es lo que es la administración local de agua del río Seco. Ese comprende la Pampa de Viacurí con la Pampa de Lanchas. Condiciones áridas y donde casi no hay agua superficial. Significa que la agricultura y cualquier actividad que se desarrolla exclusivamente con agua subterránea. Entonces, ahí, como les decía, hay que pensar en algunos casos desalinización, en otros casos en lo que viene a ser reuso del agua, el tratamiento del agua residual y el reuso, porque no existe fuente de agua superficial, como sí hay en Ica, y como en Ica da resultado el sistema de infiltración de recarga que se está haciendo. Lento, relativo, pero se logra, digamos, equilibrar en algunas zonas el acuífero. Pero el caso de Villacurí, y en el caso de Villacurí, tanto por la parte sur, que podría recibir una recarga del excedente de Ica, como la parte norte, que recibiría la excedencia del recurso hídrico superficial de Pisco en época de avenidas. Serían esos programas de recarga para poder equilibrar ese acuífero de Ica y Lanchas, Villacurí y Lanchas. Mira, el acuífero es un bien, digamos, un bien común, y hay que tratarlo con medidas que beneficien a todos en conjunto. El cuidado, su conservación y su preservación también de la calidad depende de los usuarios. Por eso es la importancia que tiene la creación de las juntas de usuarios de agua subterránea, como es en el caso de Huasvi, como es el caso de Río Seco, como es el caso de Motupe, en los lugares donde hay veda, porque el mismo usuario tiene que tomar conciencia que si el acuífero se deteriora aún más, los principales perjudicados son ellos. Entonces, sí, efectivamente, hay mucha gente que tiene problemas de descenso del nivel del agua, con lo cual la estructura de captación, en este caso un pozo, puede ser un pozo tubular o una galería, disminuye el área efectiva de captación y el caudal comienza a bajar. Entonces, la disminución del caudal en una estructura de captación evidentemente preocupa a la persona que es dueña y que está a cargo. Pero como digo, mucho tiene que ver el compromiso que se tenga con las juntas y usuarios de agua subterránea, porque, como digo, la conciencia debe partir justamente por el mismo usuario de la preocupación que tiene que haber con un deterioro de cantidad o calidad del acuífero. Ya, ingeniero, No acá sé hay si... otra pregunta de Betsy, dice, para el agua subterránea no existe un ECA, entonces, ¿cómo se determina si hay o no contaminación y cómo se sanciona ello? Mira, los ECA del agua subterránea, en principio, los estándares de calidad ambiental los determina el Ministerio del Ambiente. Determinar los estándares de calidad ambiental en un medio como es, por decirte, un acuífero costero, que es un medio detrítico no consolidado de material aluvial. Hay una gran variabilidad porque los acuíferos son heterogéneos y son anisotrópicos. Eso implica que es difícil, de acuerdo al tipo de formación, al tiempo de residencia que tiene el agua en la formación y los minerales y las características físicas, químicas que le transmite la formación al agua por su permanencia en ella o por el transcurso de ella.
Entonces, es difícil la determinación de los ECAs. Me imagino que el Ministerio del Ambiente, por eso, digamos, de tanto intento, no lo ha desarrollado. Pero sí usamos nosotros los ECAs de agua superficial de manera referencial, porque la calidad del agua básicamente nosotros la tenemos que basar en su aptitud para el uso. Si se trata, digamos, de agua potable, el Ministerio de Salud tiene una reglamentación en cuanto a sus límites máximos permisibles en los distintos elementos que la constituyen. En el caso, digamos, para riego, se aplica la aptitud del agua para riego en función de la conductividad eléctrica y en la relación de absorción de sodio, porque un contenido alto de sodio es dispersante y altera la estructura del suelo. Y así, cada uso se rige a través de su normativa del sector y con lo que viene a ser los límites máximos permisibles para que no haga daño, por decirte, en este caso para la salud, en el caso de agua para uso poblacional. El ECA es referencial, el de agua superficial, que es el que estamos empleando. Y ya, ingeniero, tenemos la última pregunta. O bueno, pensé que era la última y otra. Melba dice, ¿cómo se procede por parte de la ANA con usuarios que tienen pozos no registrados o informales? Cuando existe un pozo informal, la ley y el reglamento permiten lo que es el sellado del pozo por la autoridad, ¿correcto? Hay otros medios que no son tan drásticos que son necesarios implementar para que son los mismos programas de formalización que han habido en distintos momentos para que el informal se haga cargo y tenga su licencia de uso. Sobre todo cuando se trata, sabemos que la costa es agroexportadora por esencia, aparte pues claro, del pan llevar. La actividad para poder exportar un producto, porque hay pequeños agricultores que están asociados, por ejemplo, los pequeños agricultores de Alto Piura, en lo que es mango, comercializaban a través de San Lorenzo, pero ellos ahora comercializan directamente. En este caso, como le digo, estas asociaciones de pequeños propietarios están dedicados a la agroexportación. Los mecanismos que hay internacionales les exigen tener todo en regla, los distintos permisos y autorizaciones. Entonces, tienen que contar con su licencia de uso y que compruebe que, digamos, no está en deterioro del acuífero. Entonces, porque son muy exigentes los mercados de afuera, en ese sentido. No sé si con eso contestó su pregunta. Ingeniero, acá hay la última pregunta, creo. A ver, dice Giovanni, para realizar una excavación y formar un pozo con agua subterránea en un terreno agrícola privado, ¿qué permiso se necesita para regularizar la autorización si ya se hizo la excavación y ya se está usando para consumo de recursos? Justamente, ahorita hay un decreto supremo que es el 001-2026 de Minagri, que justamente ha extendido los procesos de formalización. ¿Correcto? Entonces, el usuario que está en las condiciones que más o menos estamos describiendo, que por su misma actividad le exigen tener la licencia, tiene abierto esos proyectos, esos procesos de formalización, como el que acabo de mencionar a través de ese decreto supremo. Otra pregunta, ingeniero, dice, ¿cuáles son las principales dificultades para el estudio de más acuíferos en el país? A ver, los estudios hidrogeológicos requieren un conjunto de disciplinas, es multidisciplinario. Entonces, sí se requiere especialistas y los estudios algo costosos. Dependiendo de la complejidad y el objetivo, la finalidad y el alcance del estudio, es que podemos usar hidrología isotópica y digamos, en esos capítulos o digamos especialidades que he puesto en pantalla hace poco,
de lo que comprende un estudio hidrogeológico, una mayor profundidad o menor profundidad de acuerdo al objetivo y la finalidad del estudio hidrogeológico. ¿Es costoso? Sí, es costoso. Y la principal dificultad es, en principio, se tiene que emplear toda la información disponible de estudios anteriores. El caso, por decir, de Motupe, de lo que viene a ser la poligonal en la parte de la llanura costera, en donde los rusos han realizado a partir del año 1975 estudios bastante detallados de la hidrogeología de esa zona. Y así hay estudios hechos por INRENA, estudios hechos por la antigua Dirección General de Aguas y Suelos, que se emplean y se amplían con los estudios, digamos, que en este momento realiza la complejidad del acuífero también obliga, cuando son acuíferos confinados o semiconfinados, que tienen la recarga bastante lejos, a emplear, por decir, hidrología isotópica para determinar con qué velocidad llega el agua a ser reemplazada o a recargar el acuífero. Entonces, dependiendo de eso, hay distintos niveles de costos, pero por lo general son costosos por la cantidad de disciplinas que intervienen. Ingeniero, creo que es la última pregunta. ¿Ok? ¿Ha sido la última o viene la última? No veo más preguntas. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted, ingeniero, por su tiempo. Okay.